llegará la calma y se acabará la tempestad. Aunque oscura sea la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. Vamos a buscar Miqueas del 6 al 8. Perdón, capítulo 6, del 1 al 8. Vamos a leerlo en la pantalla. Y dice: oí ahora lo que dice Jehová. Oí ahora lo que dice Jehová. Levántate y contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Y sigue. Oí montes, fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene un pleito con su pueblo y él alterca con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, dice el Señor, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sitín hasta Gigal, para que conozca la justicia de Jehová. ¿Con qué? Y luego dice el pueblo: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Si agrade Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto le dice el pueblo: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No me gusta leer casi todo el capítulo, pero es necesario que usted y yo nos ubiquemos, tengamos una visión amplia de lo que Dios nos quiere hablar a través de esta palabra. Cuando meditaba acerca de esta palabra, yo decía: wow, Dios siempre está con nosotros, siempre nos está instruyendo, nos está diciendo cosas. Y yo le preguntaba al Señor y yo decía: Dios mío, ¿qué necesidad tiene Dios de estar pleitando con nosotros? ¿Qué necesidad tenía Dios de crear al hombre para conseguirse todo este tipo de conflicto con el ser humano? Porque si hay alguien conflictivo de la creación de Dios, es el ser humano. El ser humano es el ser más conflictivo que Dios ha creado. Y yo preguntaba y yo decía: Dios, pero ¿qué necesidad tenías tú? ¿Qué necesidad tenías tú? Y el Señor me respondía a mi mente y me decía: yo no tengo ninguna necesidad. No fue por necesidad que yo creé al hombre, es porque yo deseo bendecir al ser humano. De hecho, todas las cosas que Dios ha creado es para nuestro beneficio. Todas las cosas que tenemos en esta tierra, Dios la ha creado para nuestro beneficio. Dios no necesitaba crear una tierra, no. ¿Para qué? Si Él es Dios. Pero Él la ha creado para nuestro beneficio. Y podemos disfrutar de tantas cosas en esta tierra porque Él lo ha hecho así, Él le ha placido hacerlo así. Pero no es porque había alguna necesidad en Él. Y muchas veces queremos escuchar de Dios lo que nosotros nos gusta oír. Nos gusta escuchar cosas como esas que le dije al principio. Pero Dios nos quiere hablar otra cosa. Aquí está hablando el Señor con el pueblo de Israel. Le está diciendo que ellos habían abandonado completamente la presencia de Dios.
Ellos dejaron de honrar a Dios. Ellos comenzaron a extraviarse, comenzaron a hacer todo tipo de males, todo tipo de pecado, y no tomaban en cuenta lo que la palabra del Señor le estaba hablando. En ese tiempo, el Señor le hablaba a su pueblo por medio de su palabra y por medio de los profetas. Hoy en día también Dios nos habla por medio de su palabra y por medio de las personas que predicamos. Siempre Dios está hablando en nuestro corazón. Y cuando leía esto, de verdad me llamaba la atención porque en el verso 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha dicho lo que tú tienes que hacer. Una de las cosas que podemos analizar aquí, en este punto, es que Dios no tiene secreto para con su pueblo. Dios no tiene secreto para con su pueblo. En Lucas 8:10. Vamos a buscar Lucas 8:10. Dice Lucas 8:10. Él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto se lo está diciendo Jesús a sus discípulos, se lo está diciendo Jesús a su pueblo. Es decir, Dios no tiene secreto para con nosotros. Él siempre nos está expresando lo que nosotros debemos saber. Hay cosas que el Señor no las revela, pero hay muchas cosas que el Señor nos está diciendo para que nosotros podamos obedecer a su voluntad, podamos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muchas veces esperamos que Dios nos hable, buscamos respuestas en cosas y estamos desechando prácticamente la voz de Dios, porque Dios nos está diciendo una cosa y nosotros estamos esperando otra. Pero aquí nos habla claramente en Miqueas que es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos? Una de las cosas que manda el Señor allí en Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que está pidiendo de ti? Son cosas sencillas lo que Dios está pidiendo de nosotros. Solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia. Cuando vemos la ilustración de lo que representa la justicia, vemos que hay un punto donde hay una inclinación equilibrada. No hay ni más para uno ni más para otro, sino una inclinación muy equilibrada cuando se habla de justicia. Cuando el Señor está hablando de que nosotros debemos hacer justicia, nos está diciendo: lo que tú quieres para ti, debes hacerlo con los demás. De hecho, en Mateo 7:12, Jesús está expresando esto. Vamos a buscar Mateo 7:12. Y dice Mateo 7:12: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Porque esta es la ley y los profetas. Todas las cosas que nosotros queremos para nosotros, debemos también hacerlas nosotros por los otros. Eso es caminar en la justicia. Es lo que Dios nos está pidiendo. Es lo que Dios quiere que nosotros, que tú y yo sepamos. Caminar en justicia. Hacer lo correcto delante del Señor. Yo recuerdo una vez que había un hermano que tenía una necesidad de comprar algo y de verdad lo necesitaba. Y yo tenía el número del contacto de la persona que tenía eso que él quería comprar. Y yo digo, wow, esta es una oportunidad para que yo sacara un dinero aquí. Y mi esposa me dice: José, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Y wow, yo reaccioné de una manera, yo dije, no. Entonces, ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿Por qué tú lo vas a hacer? Y yo dije, wow, es verdad.
Injusticia. Injusticia. Porque eso es aprovecharse de la necesidad de otro. Y cuando actuamos así, somos injustos. Andamos en injusticia. Muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro país, la mayoría somos venezolanos y sabemos que lo que está pasando en nuestro país es la injusticia. La injusticia. Porque siempre queremos sacar el mejor provecho de las cosas que necesiten. Podemos sacar, si nos toca enriquecernos a costa de la otra persona, lo hacemos, sin tomar en cuenta que esto es algo injusto. Y no estoy hablando del pueblo que no conoce a Dios, estoy hablando del mismo pueblo que está dentro de la iglesia. Y están sucediendo estas cosas, está sucediendo la injusticia. Y es algo que Dios está repudiando. Muchas veces queremos que cuando hay una profecía para Venezuela, no, que va a salir adelante, que va a salir a flote, pero debemos escuchar esto. Debemos escuchar eso. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros sepamos. Hacer justicia. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos es que nosotros debemos hacer justicia. Ser justo, ser correcto. Como dice Mateo 12, las cosas que ustedes quieren que hagan para ustedes, hagan ustedes para los demás. Porque en esto consiste la ley y la profecía. Esas dos cosas consisten en esto. En vivir pensando también en los demás. Cuando mi esposa me dice eso, wow, yo me quedé frío. Y yo me puse a reflexionar y yo digo, wow, es verdad. A mí no me gustaría que me lo hicieran. Y uno tiene que muchas veces detenerse a pensar qué es lo que estamos haciendo. A veces hacemos cosas injustas y Dios nos está demandando otra cosa, que nosotros seamos justos. Seguimos. Dice, amar la misericordia. Dice, hacer justicia y amar la misericordia. Es decir, compadecerse, tener compasión con el estado miserable de otro. Tener compasión. ¿Cuántas veces nosotros andamos en este mundo y no tenemos compasión del estado miserable de otro? No estoy hablando solamente de la parte física, estoy hablando también de la parte espiritual. Hay gente que van en desenfreno hacia el infierno y nosotros debemos tener compasión, tener misericordia de esa persona, compadecernos de esa miseria espiritual que hay en esa persona. Ciertamente, muchas veces no nos reciben. Hay personas que no quieren aceptar esa misericordia, pero hay muchos que sí quieren aceptar, tienen esa necesidad. Y nosotros debemos hacer misericordia. Es lo que Dios nos está mandando. No hay otra cosa. Aquí está todo claro. Como les decía al principio, Dios no tiene secreto para con nosotros. Él te dice lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Clarito está. Está más claro. Pero nosotros debemos corresponder a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Ahora, la otra cosa, humillarte ante tu Dios. Dice, y humillarte ante tu Dios. Saber que usted y yo tenemos limitaciones y que nuestra vida tiene que ser una vida de adoración, una vida de humillación delante del Señor. Porque si usted y yo no vivimos humillados, pues prácticamente nos estamos rebelando contra el Señor. Estamos diciéndole al Señor, yo tengo la razón y tú no la tienes. Mis pensamientos, mis ideas son mejores que las tuyas. Es lo que le estamos diciendo al Señor cuando nosotros no nos humillamos, cuando nosotros no tenemos esa vida de adoración ante el Señor. Nosotros le estamos diciendo al Señor, no, yo tengo la razón y tú no. Es lo que nosotros
le estamos expresando con esa actitud. Quizás no se lo digamos con palabras, pero nuestra actitud se lo está diciendo. Y muchas veces hay un dicho que dice que un gesto habla más que 1000 palabras. Y es lo que nosotros muchas veces le expresamos al Señor. No vivir en adoración, no vivir humillado ante nuestro Dios, no vivir reconociendo que tenemos debilidades, que tenemos dificultades, que tenemos limitaciones y que queremos hacer todo a nuestra manera. Me encanta mucho lo que dice la canción. Si ves que estoy haciendo las cosas a mi manera, por favor, háblame. Porque esa es nuestra naturaleza. Simplemente siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere para nuestras vidas, sin tomar en cuenta qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere para que nosotros experimentemos. Verdaderamente Dios quiere que nosotros experimentemos bendiciones. Dios quiere que nosotros experimentemos eso, pero en el orden de Él, en el orden de Dios, no en el orden nuestro. Porque si nosotros queremos experimentar bendiciones en el orden nuestro, se convierte en maldición. Se convierte en maldición. Hay un dicho que dice que no hay peor fracaso que triunfar en las cosas que Dios no te ha mandado a hacer. No hay peor fracaso que tener éxito en las cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Wow, es impresionante. Es impresionante esto. Y muchas veces cada uno de nosotros vivimos así. Vivimos de esta manera, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere que sepamos. Y Dios nos está hablando. Dios nos habla cada día a cada uno de nosotros. Y usted y yo somos conscientes de eso. ¿O no? ¿Es así o no es así? Amén. Es así. Y usted y yo debemos reflexionar, detenernos muchas veces en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo. Cada día, si es verdad, tenemos debilidades, como les decía al principio, cometemos errores, pero tenemos a un Padre, tenemos a Jesús, que es nuestro abogado, al cual podemos llegar y decirle: papá, yo necesito que tú me ayudes a cambiar esta manera de vivir. Siempre he dependido de mí, no he querido someterme a llevar una vida de humillación, a llevar una vida de adoración delante de ti, pero yo te pido que tú me ayudes a cambiar, que tú me ayudes a vivir una vida que te agrade. Debe ser nuestra petición. Esa debe ser nuestra petición. Orar al Señor para que el Señor nos ayude cada día a cambiar nuestra manera de pensar, aprender a vivir en sumisión ante nuestro Dios, porque es lo que Dios nos está pidiendo. Humillarnos ante nuestro Dios. Vivir con esa actitud de humillación. Caminar. Ceder a Dios todos nuestros derechos. Todos nuestros derechos. Cuando usted y yo cedemos a Dios todos nuestros derechos, Dios comienza a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Cosas que nosotros no esperábamos. Es lo que Dios comienza a hacer cuando usted y yo cedemos todos nuestros derechos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios comienza a glorificarse. Dios comienza a glorificarse en nuestras vidas. Dios comienza a exaltarnos. Dice en Santiago 4:6, vamos a buscar Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los que mantienen una actitud de soberbia. Una actitud de decir: yo soy el que me la hace toda y no me quiero humillar ante Dios. Dios resiste. Dios nos resiste cuando nosotros tenemos esa actitud. Pero ¿qué dice? Cuando nosotros nos humillamos ante nuestro Dios, ¿qué sucede? Viene gracia. Viene gracia sobre nuestras vidas.
da gracia, derrama bendiciones sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo vivimos sometidos al Señor. Debemos aprender a someternos. Y si de una u otra manera nuestro corazón, nuestra mente se quiere rebelar contra Dios, debemos ir a la presencia de Dios y decirle: Dios, ayúdame, ayúdame. Una de las cosas que hacía David era que él siempre quería estudiar la palabra para no pecar contra su Dios, para no pecar contra Dios. En la mayoría de los salmos él expresa esto: ayúdame para yo no pecar contra ti, ayúdame a mantenerme sujeto, a sentirme apasionado por lo que es tu palabra, para no pecar contra ti, porque esa es la única forma en que el Señor nos puede limpiar, a través de su palabra, a través de la meditación en su palabra, a través de las oraciones que nosotros le expresamos al Señor. Así, de esa manera, es que nosotros podemos tener una relación que le agrade a Dios. De esa manera, viviendo sometido, sabiendo que Dios es el que tiene la razón en todo. Él siempre tiene la razón. Siempre va a tener la razón. Aunque usted y yo digamos que no nos parece, a veces que a mí me parece, hay cosas que me parecen injustas, no. Siempre Dios va a tener la razón. Siempre, siempre. A veces yo me pongo a pensar y comienzo a decir: ¿por qué hay gente que le va tan bien? Y llegan esos pensamientos a mi mente y digo: a Dios le place hacerlo así, de esa manera. A Dios le place hacerlo de esa manera. Y le vas a decir a Dios: Dios, te equivocaste en esto. No, a Él le ha placido hacerlo así, de esa manera. Y es la condición que nosotros debemos tener cada vez que vengan, que el enemigo traiga a nosotros esos pensamientos. Porque muchas veces nos consideramos tan justos que creemos ser más justos que Dios. Y eso es un estado de soberbia, un estado que no andamos en humillación delante de nuestro Dios. Pensar que Dios está equivocado, pensar así, de esa manera, es no humillarse, tener soberbia ante nuestro Dios. Ahora, ¿qué necesito para saber lo que Dios me quiere decir siempre? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? La Biblia. Pero estar en sintonía con Dios. Estar en sintonía. Yo estaba recordando, y termino con esto, cuando yo trabajaba de seguridad, que me daban unos radios, me daban un radio, y cuando estaba muy distanciado, habían otras frecuencias que se metían dentro de la línea y comenzaba a oírse todo distorsionado. Comenzaba a escuchar otras cosas, otras voces. Y así sucede con nosotros cuando usted y yo no estamos en sintonía con Dios. No podemos saber lo que Dios quiere que sepamos cuando usted y yo estamos fuera de sintonía con Dios. Yo no sé qué es lo que está haciendo interferencia en tu vida. ¿Qué es lo que está haciendo interferencia? ¿Cuáles son esas voces que se están metiendo en la comunión que tú tienes con Dios? ¿Cuáles son esas voces? ¿Qué es lo que está susurrándote en tu mente? ¿Qué es lo que está diciendo? Luchar, lucha y lucha, lucha, trabaja por tus beneficios. Para ti, para ti, para ti. Quizás sea eso lo que está haciendo interferencia. Lo que esté causando esa incomunicación. O el distanciamiento a Dios. Mientras yo más distante estaba, más interferencia venía. Más interferencia se metía en la radio. Tenía que nuevamente acercarme para entender bien qué era lo que me querían decir. Qué era lo que me querían decir mis compañeros de trabajo. Y así sucede en este mundo espiritual. Si nosotros nos distanciamos, si nosotros no buscamos acercarnos, no podemos escuchar la voz de Dios, no podemos discernir lo que Dios nos quiere hablar. Y esto es un asunto serio.
Porque no hay nada tan terrible que caminar sin la dirección de Dios. Es lo peor, hermano. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. He vivido y he tenido mis consecuencias. He sufrido. He botado lágrimas por no sujetarme. O por no saber escuchar qué es lo que Dios está hablando en mi vida. Por no saber a dónde Dios me quiere direccionar. Pero nosotros estamos a tiempo. Estamos a tiempo de buscar esa comunión con Dios, de acercarnos a Dios, para entender qué es lo que Dios quiere decir. Hay una canción que dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. La gente necesita entender lo que verdaderamente Dios quiere hablar. No lo que usted y yo queramos escuchar, sino lo que Dios quiere hablar. Muchas veces hay personas que dicen, wow, qué predica tan aburrida. Pero es lo que Dios está hablando. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Es lo que Dios te está diciendo. Te he mandado yo, no te he declarado yo lo que necesitas hacer. ¿Te lo he declarado o no te lo he declarado? Sí, te lo he declarado. Lo que necesitas hacer, ponerte en orden con Dios, ponerte a cuentas con Dios y decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Pues si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad.